Hace medio siglo, en las tierras altas de Puebla, México, un equipo de geólogos observaba con perplejidad las capas de sedimento expuestas en una cantera de grava. Era 1962, y lo que buscaban eran restos de fauna pleistocénica, megafauna extinta, que pudiera ayudarles a comprender mejor los antiguos ecosistemas de Mesoamérica. Pero lo que encontraron entre esas capas de tierra compactada desafiaría todo lo que creíamos saber sobre la llegada del ser humano a América. Allí, incrustadas en estratos geológicos que databan de una época imposible, aparecieron herramientas de piedra tallada, puntas de proyectil, raspadores, cuchillas. No estaban en la superficie, arrastradas por la erosión o depositadas por el capricho del tiempo. Estaban profundamente enterradas, en el mismo nivel estratigráfico que huesos de animales extintos desde hace más de 200.000 años. El sitio se llamaba Hueyatlaco, y lo que allí se descubrió tenía el potencial de reescribir completamente la historia del poblamiento americano. Porque según todos los libros de texto, según el consenso científico establecido durante décadas, los primeros humanos no llegaron a América hasta hace unos 15.000 años, cruzando el estrecho de Bering durante la última glaciación. Pero estos artefactos, si las dataciones eran correctas, sugerían algo radicalmente diferente: que hubo presencia humana en el continente americano 235.000 años antes de lo que jamás habíamos imaginado. El valle de Valsequillo, donde se encuentra Hueyatlaco, es una cuenca endorreica situada a más de 2.000 metros sobre el nivel del mar, rodeada de volcanes antiguos, cuyas erupciones sucesivas depositaron capas de ceniza volcánica que actuarían décadas después como un reloj geológico perfecto para datar los estratos. Durante el Pleistoceno, este valle albergaba un lago extenso, rodeado de bosques y praderas que sustentaban una fauna extraordinaria: mamuts, mastodontes, camellos americanos, caballos primitivos, bisontes gigantes. Era un paraíso para cualquier cazador-recolector, un oasis de recursos en medio de las tierras altas mexicanas. Y sin embargo, según la cronología aceptada, ese paraíso permaneció vacío de presencia humana durante milenios, hasta que los primeros cazadores paleoindios llegaron al final de la última glaciación. Pero las evidencias de Hueyatlaco contaban otra historia. Una historia que muchos científicos se negaron a aceptar, que otros intentaron explicar de formas alternativas, y que hasta el día de hoy permanece como uno de los enigmas más controversiales de la arqueología americana. La excavación sistemática de Hueyatlaco comenzó en 1962 bajo la dirección de Juan Armenta Camacho, arqueólogo mexicano que había estado trabajando en la región del Valle de Valsequillo desde finales de los años 50. Armenta Camacho era un investigador meticuloso, consciente de que cualquier afirmación extraordinaria requeriría evidencias extraordinarias. Pronto se le unió Cynthia Irwin Williams, una joven arqueóloga estadounidense de la Universidad de Harvard, que estaba realizando su investigación doctoral sobre los primeros pobladores de América. Juntos, excavaron 4 sitios diferentes en el Valle de Valsequillo, pero fue Hueyatlaco el que reveló los hallazgos más perturbadores. Las herramientas encontradas no eran primitivas, no eran toscos cantos rodados apenas modificados. Eran instrumentos sofisticados, puntas bifaciales trabajadas con técnica de percusión y presión, raspadores con filos retocados, cuchillas con morfología consistente. Tecnología que indicaba conocimiento, planificación, tradición cultural. Y estaban asociadas directamente con restos de fauna extinta: un sacro de félido con marcas de corte, huesos de mamut y mastodonte que mostraban evidencias de procesamiento humano, incluyendo fracturas espirales características de la extracción de médula ósea. La ubicación estratigráfica de estos artefactos era crucial. No estaban en superficie, donde podrían haber llegado por procesos postdeposicionales. Estaban en el estrato conocido como Unidad Hueyatlaco, una capa de grava y arena depositada por antiguos arroyos que alimentaban el lago Pleistocénico.
sellada posteriormente por múltiples capas de ceniza volcánica. La estratigrafía era clara, no perturbada. Los artefactos habían sido depositados allí hace mucho tiempo, antes de que las erupciones volcánicas cubrieran el sitio. Pero, ¿cuánto tiempo? Para responder a esa pregunta, Irwin Williams recurrió a los mejores especialistas en datación disponibles. El geólogo Harold Malde, del Servicio Geológico de los Estados Unidos, estudió exhaustivamente la estratigrafía del sitio. Virginia Steen McIntyre, también del USGS y especialista en tefracronología, la datación de depósitos de ceniza volcánica, analizó las capas volcánicas que sellaban los estratos arqueológicos. Y Roald Fryxell, de la Universidad Estatal de Washington, realizó estudios complementarios de los suelos y sedimentos. Lo que estos científicos encontraron desafió todas las expectativas y, eventualmente, sus propias carreras profesionales. Utilizando 4 métodos de datación independientes: datación por trazas de fisión en circones volcánicos, datación por uranio torio en conchas lacustres, hidratación de obsidiana y estratigrafía comparativa, los geólogos llegaron a una conclusión consistente y aterradora. El estrato que contenía los artefactos humanos tenía entre 250.000 y 280.000 años de antigüedad. 250.000 años. Para poner esto en perspectiva, esa datación colocaría la presencia humana en América no solo antes de la llegada de los Clovis, no solo antes del cruce del estrecho de Bering, sino potencialmente antes de que Homo sapiens como especie completara su evolución en África. En ese momento de la prehistoria, nuestros ancestros directos apenas estaban separándose de otras líneas evolutivas humanas en el continente africano. Los neandertales dominaban Europa. El Homo erectus todavía sobrevivía en partes de Asia. ¿Y alguien, algún tipo de humano, estaba fabricando herramientas de piedra en el altiplano mexicano? Era, literalmente, imposible. O al menos, eso parecía. Y sin embargo, las dataciones eran consistentes. Los métodos eran sólidos. La estratigrafía era clara. Algo no encajaba, y ese algo amenazaba con destruir todo nuestro entendimiento del poblamiento del Nuevo Mundo. Si te apasiona descubrir cómo la ciencia enfrenta sus propios dogmas, cómo un puñado de evidencias puede desafiar décadas de certezas académicas, y quieres acompañarnos en este viaje por los misterios más profundos de nuestro pasado, suscríbete a nuestro canal. Porque lo que estás a punto de descubrir sobre Hueyatlaco es solo el comienzo de una historia que aún no ha terminado de contarse. Para comprender por qué los hallazgos de Hueyatlaco provocaron tal controversia, debemos retroceder y entender qué era lo que la comunidad científica aceptaba como verdad establecida sobre el poblamiento de América. Durante la mayor parte del siglo XX, el modelo dominante fue extraordinariamente simple y elegante. Los primeros americanos fueron cazadores especializados de megafauna que cruzaron desde Siberia a Alaska durante el último máximo glacial, hace aproximadamente 13.000 años, cuando el nivel del mar descendió lo suficiente como para exponer un puente terrestre llamado Beringia. Estos primeros pobladores, conocidos como la cultura Clovis, por el sitio arqueológico en Nuevo México, donde se identificaron por primera vez sus distintivas puntas de proyectil, se expandieron rápidamente hacia el sur a través de un corredor libre de hielo que se abrió entre las grandes capas de hielo que cubrían Canadá. En apenas unos pocos milenios, estos hábiles cazadores habrían alcanzado la Patagonia, poblando así 2 continentes enteros. Era una narrativa clara, respaldada por evidencias arqueológicas consistentes, sitios Clovis datados con precisión, una tecnología lítica distintiva y ampliamente distribuida, y una cronología que encajaba perfectamente con los datos geológicos sobre el fin de la última glaciación. Este consenso Clovis dominó la arqueología americana durante más de medio siglo. Era más que una teoría científica. Era un paradigma que determinaba qué investigaciones se financiaban, qué artículos se publicaban, qué carreras prosperaban o fracasaban. Cualquier hallazgo que sugiriera una ocupación humana anterior a Clovis era recibido con escepticismo extremo, sometido a un escrutinio implacable,
y frecuentemente rechazado por motivos técnicos o metodológicos. La carga de la prueba para cualquier sitio pre-Clovis era extraordinaria, y con razón. Afirmaciones extraordinarias requieren evidencias extraordinarias. Pero este conservadurismo científico saludable gradualmente se transformó en algo más dogmático. Una resistencia institucional al cambio que dificultaba enormemente la aceptación de cualquier evidencia que desafiara el modelo establecido. Y Hueyatlaco no solo desafiaba ese modelo, lo hacía pedazos completamente. Porque una cosa es sugerir que los humanos llegaron a América unos pocos miles de años antes de Clovis, quizás hace 15.000 o 18.000 años, algo que eventualmente sería aceptado conforme se descubrían sitios como Monteverde en Chile. Pero proponer una presencia humana hace 250.000 años no era simplemente pre-Clovis, era pre-sapiens, pre-razonable, pre-posible según todo lo que sabíamos sobre evolución humana y capacidad de dispersión. La reacción de la comunidad científica fue predeciblemente hostil. Cuando Irwin Williams presentó los hallazgos preliminares en conferencias académicas durante los años 60, fue recibida con incredulidad. Cuando los geólogos Malde, Steen McIntyre y Fryxell publicaron sus dataciones, enfrentaron críticas devastadoras. No se cuestionaba su competencia técnica. Estos eran científicos respetados, expertos en sus campos, sino la interpretación de sus resultados. Los críticos argumentaban que debía haber algún error, alguna contaminación de las muestras, alguna perturbación no detectada de los estratos, alguna explicación alternativa que no requiriera reescribir completamente la prehistoria americana. Quizás los artefactos habían descendido desde capas superiores a través de grietas o madrigueras de animales. Quizás las dataciones geológicas eran correctas, pero los artefactos eran mucho más recientes y habían sido introducidos en los estratos antiguos por procesos naturales. Quizás, y esta era la crítica más devastadora, los supuestos artefactos no eran herramientas humanas en absoluto, sino simplemente rocas fracturadas por procesos geológicos naturales que casualmente se parecían a implementos tallados. Virginia Steen McIntyre, la geóloga que había realizado las dataciones más detalladas del sitio, se encontró atrapada en una pesadilla profesional. Ella no era arqueóloga. Era especialista en geología del Cuaternario, y su trabajo era simplemente datar los estratos volcánicos que sellaban el sitio. No tenía ningún interés personal en revolucionar la arqueología americana, pero sus dataciones eran consistentes y reproducibles. Las muestras de ceniza volcánica mostraban edades de entre 250.000 y 280.000 años, utilizando múltiples métodos independientes. La estratigrafía era clara. Los artefactos estaban debajo de estas capas de ceniza, no encima. Por lo tanto, los artefactos tenían que ser más antiguos que las cenizas. Era lógica geológica básica. Pero cuando intentó publicar estos resultados, encontró puertas cerradas. Revistas científicas rechazaban sus manuscritos. Colegas le aconsejaban abandonar el tema si quería preservar su carrera. Su propia institución, el Servicio Geológico de los Estados Unidos, ejerció presión para que dejara de insistir en dataciones tan problemáticas. Eventualmente, la frustración la llevó a escribir cartas abiertas a la comunidad científica, preguntando por qué datos geológicos sólidos estaban siendo ignorados simplemente porque no encajaban con la narrativa arqueológica preferida. Esas cartas, publicadas en boletines especializados durante los años 70, revelan la tensión entre evidencia y paradigma que caracterizó toda la controversia de Hueyatlaco. Irwin Williams, la arqueóloga que había dirigido las excavaciones, se encontró en una posición imposible. Ella había documentado meticulosamente los hallazgos. Había traído a los mejores especialistas para las dataciones. Había seguido todos los protocolos establecidos. Pero enfrentaba una avalancha de críticas de colegas que no podían, o no querían, aceptar las implicaciones de sus descubrimientos. Eventualmente, tomó una decisión que tendría consecuencias duraderas. Decidió no publicar una monografía completa sobre Hueyatlaco hasta poder resolver las inconsistencias.
entre las dataciones geológicas y la teoría arqueológica dominante. Presentó algunos hallazgos en conferencias, publicó resúmenes preliminares, pero nunca produjo la publicación definitiva que el sitio merecía. Y entonces, en 1990, Cynthia Irwin Williams murió repentinamente, llevándose consigo décadas de notas de campo, observaciones detalladas y análisis no publicados. Los materiales excavados en Hueyatlaco, las herramientas de piedra, los huesos de fauna, fueron depositados en diversas instituciones. Algunos desaparecieron. Otros permanecen almacenados en colecciones, raramente estudiados, casi olvidados. El sitio mismo fue parcialmente destruido por la expansión de la cantera comercial. Hueyatlaco se convirtió en un caso marginal, una anomalía incómoda que la mayoría de los arqueólogos prefería ignorar. Pero no todos lo olvidaron. Un pequeño grupo de investigadores, algunos establecidos, otros marginales, continuó señalando que Hueyatlaco representaba un problema no resuelto. No necesariamente aceptaban las dataciones de 250.000 años como válidas, pero argumentaban que el sitio merecía una reevaluación seria en lugar de ser simplemente desestimado. Porque incluso si las dataciones extremadamente antiguas eran erróneas, incluso si había algún problema metodológico no identificado, el sitio claramente contenía evidencias de presencia humana asociada con fauna pleistocénica extinta. Y eso, por sí solo, sugería una ocupación humana significativamente anterior al consenso Clovis. En las décadas siguientes, conforme otros sitios pre-Clovis fueron siendo aceptados, Monteverde en Chile, Meadowcroft en Pensilvania, Cactus Hill en Virginia, la rigidez del viejo consenso comenzó a fracturarse. Hoy sabemos con certeza que hubo humanos en América hace al menos 15.000 años, posiblemente hace 18.000 o incluso 20.000 años. El modelo Clovis ya no es visto como el primer poblamiento, sino como una tradición cultural particular dentro de una historia de ocupación más larga y compleja. Pero 20.000 años sigue siendo vastamente diferente de 250.000 años. La pregunta que Hueyatlaco plantea no es si los humanos llegaron antes de Clovis, eso ya lo sabemos, sino cuánto antes pudieron haber llegado, y si nuestra comprensión fundamental de la evolución y dispersión humana podría estar dramáticamente incompleta. Para evaluar adecuadamente la controversia de Hueyatlaco, debemos sumergirnos en la ciencia de la datación arqueológica y geológica, porque es aquí donde reside el núcleo del debate. Los críticos no cuestionaban que hubiera artefactos en el sitio, aunque algunos sí dudaban de que fueran genuinamente de manufactura humana, sino la edad atribuida a esos artefactos, y la edad no se determinó directamente sobre las herramientas de piedra, que no pueden ser datadas por métodos radiométricos, sino sobre los estratos geológicos que las contenían y las capas volcánicas que los sellaban. Esta distinción es crucial. Lo que se estaba datando era el contexto geológico, no los artefactos mismos. Y si ese contexto había sido perturbado, si los artefactos habían migrado verticalmente a través de los sedimentos, entonces las dataciones geológicas podrían ser correctas, mientras que la asociación con los artefactos sería espuria. Este fue el argumento central de los escépticos, y es uno que merece consideración seria. Pero los geólogos que estudiaron Hueyatlaco insistían en que no había evidencias de perturbación estratigráfica. Las capas eran horizontales, claramente definidas, y sin signos de intrusión desde estratos superiores. Virginia Steen McIntyre utilizó principalmente dos métodos para datar las cenizas volcánicas que sellaban el estrato arqueológico: datación por trazas de fisión y datación por uranio torio. Adicionalmente, se utilizó hidratación de obsidiana en fragmentos de vidrio volcánico encontrados en el sitio. La obsidiana absorbe agua de su entorno a un ritmo constante que depende de la temperatura y la composición química. Midiendo la profundidad de la capa de hidratación bajo microscopio y conociendo las condiciones ambientales históricas, se puede estimar la edad del artefacto. Los resultados nuevamente apuntaban a antigüedades de decenas de miles de años,
aunque este método es menos preciso que los radiométricos y más susceptible a variables ambientales. Finalmente, la estratigrafía comparativa, correlacionando las secuencias de capas volcánicas con erupciones conocidas en otros sitios de la región, también sugería una antigüedad considerable. 4 métodos independientes, aplicados por especialistas competentes, produciendo resultados internamente consistentes. Desde una perspectiva puramente geológica, el caso parecía sólido, pero la arqueología operaba con una premisa diferente. Era geológicamente imposible que los humanos estuvieran en América hace 250.000 años. Por lo tanto, debía haber algún error en las dataciones o en la interpretación del sitio, sin importar cuán técnicamente correctos parecieran los métodos. Los críticos propusieron varias explicaciones alternativas. Algunos sugirieron que las cenizas volcánicas datadas no eran contemporáneas con el estrato arqueológico, sino que habían sido retrabajadas, erosionadas de depósitos más antiguos y redepositadas en tiempos más recientes, lo que podría producir dataciones espuriamente antiguas. Sin embargo, los análisis petrográficos de Steen McIntyre mostraban que las cenizas estaban en su lugar de depósito primario, no retrabajadas. Otros argumentaron que los circones datados podrían ser xenocristos, cristales antiguos incorporados al magma de las rocas circundantes, lo que daría edades que reflejan no la erupción volcánica, sino la edad de la corteza terrestre fundida. Pero esta explicación requeriría que todos los circones en todas las muestras fueran xenocristos, algo estadísticamente improbable. Una tercera crítica se centró en la posibilidad de que los artefactos hubieran descendido desde estratos superiores a través de procesos postdeposicionales. Bioturbación por raíces de plantas, madrigueras de animales, fracturas en el sedimento o incluso la percolación de agua que podría transportar objetos pequeños verticalmente a través de capas porosas. Esta es una preocupación legítima en cualquier sitio arqueológico. Y es por eso que los arqueólogos documentan cuidadosamente la estratigrafía durante la excavación. Irwin Williams y su equipo insistían en que los artefactos estaban claramente in situ, en su posición original de deposición, y no mostraban evidencias de perturbación. Los huesos de fauna asociados también estaban en posición anatómica coherente en algunos casos, sugiriendo que no habían sido transportados o desplazados significativamente. Los bordes de las herramientas de piedra mostraban el grado de erosión y pátina esperado para artefactos antiguos enterrados durante largos periodos. Pero sin la publicación detallada de las excavaciones, sin fotografías exhaustivas de la estratigrafía, sin diagramas precisos de la distribución de artefactos, era imposible para otros arqueólogos verificar independientemente estas afirmaciones. Y aquí es donde la decisión de Irwin Williams de no publicar completamente el sitio resultó tan perjudicial. La ciencia requiere transparencia, requiere que los datos y metodologías estén disponibles para el escrutinio de toda la comunidad. Sin esa publicación, Hueyatlaco permaneció en un limbo epistémico, ni definitivamente validado ni definitivamente refutado, pero ampliamente sospechoso por ser demasiado anómalo, demasiado problemático, demasiado disruptivo del paradigma establecido. Un análisis particularmente detallado de las dataciones fue publicado en 1981 por el propio equipo de geólogos en un artículo técnico en la revista Quaternary Research. En ese artículo, Steen McIntyre, Fryxell y Malde presentaban sus métodos, resultados y conclusiones con rigor científico. Argumentaban que las dataciones eran robustas, que la estratigrafía era clara y que la asociación entre artefactos y estratos antiguos era genuina. Pero también reconocían la enorme implicación de sus hallazgos y la necesidad de investigación adicional. Desafortunadamente, ese artículo no generó la ola de nuevas investigaciones que sus autores esperaban. En lugar de eso, fue mayormente ignorado por la comunidad arqueológica, citado ocasionalmente como una curiosidad o una advertencia sobre los peligros de las dataciones problemáticas, pero raramente tratado como evidencia seria que merecía seguimiento. Y con el tiempo, conforme la cantera siguió operando y el sitio fue destruido,
La posibilidad de verificar o refutar definitivamente las conclusiones originales se perdió para siempre. Quedamos con datos parciales, publicaciones incompletas y una controversia no resuelta que continúa dividiendo opiniones hasta el día de hoy. Más allá de las dataciones controvertidas, ¿qué nos dicen los artefactos mismos sobre Hueyatlaco? Porque incluso si rechazamos las edades extremadamente antiguas propuestas por los geólogos, los objetos excavados en el sitio siguen siendo evidencia física que debe ser explicada. Las herramientas de piedra recuperadas incluían puntas bifaciales, trabajadas en ambas caras, que mostraban técnicas sofisticadas de tallado por percusión y presión. No eran toscos choppers o núcleos primitivos, sino implementos cuidadosamente elaborados con morfologías consistentes, lo que sugiere una tradición tecnológica establecida, conocimiento transmitido generacionalmente. Había raspadores con bordes trabajados, útiles para procesar pieles o trabajar madera. Había cuchillas alargadas con filos agudos. El inventario lítico era pequeño. Solo unas pocas docenas de piezas formales fueron recuperadas durante las excavaciones controladas, pero suficiente para demostrar capacidad técnica y propósito funcional. Algunos críticos argumentaron que estas herramientas podrían ser geofactos, rocas fracturadas naturalmente por procesos geológicos como congelamiento y descongelamiento, presión tectónica o impactos durante el transporte fluvial, que casualmente producen formas que se asemejan a artefactos humanos. Esta es una crítica legítima, porque distinguir entre un artefacto genuino y un geofacto puede ser sorprendentemente difícil, especialmente cuando se trata de herramientas simples. Los arqueólogos han desarrollado criterios detallados para esta distinción. Patrones de lascado intencional, plataformas de percusión preparadas, bulbos de percusión característicos, simetría bilateral, retoque sistemático de bordes. Las herramientas de Hueyatlaco, según las descripciones de Irwin Williams, mostraban muchos de estos rasgos, pero sin acceso directo a los materiales, muchos de los cuales permanecen almacenados en colecciones institucionales donde han sido poco estudiados, es difícil para investigadores independientes verificar estas afirmaciones. Un análisis lítico exhaustivo, utilizando técnicas modernas de microscopia y análisis de huellas de uso, podría resolver definitivamente si estamos ante herramientas humanas o formaciones naturales. Pero ese análisis nunca se ha realizado, o al menos nunca se ha publicado. Los materiales de Hueyatlaco permanecen en un limbo curatorial, testigos mudos de una controversia que la comunidad arqueológica ha preferido ignorar en lugar de resolver. Quizás más convincente que las herramientas de piedra es la fauna asociada. Hueyatlaco contenía huesos de numerosas especies de megafauna pleistocénica extinta: mamuts, mastodontes, caballos prehistóricos, camellos americanos, bisontes gigantes. La presencia de estos animales establece sin duda que estamos ante sedimentos pleistocénicos, no holocénicos. Pero la pregunta crítica es: ¿hay evidencia de interacción humana con esta fauna? Irwin Williams reportó varios hallazgos sugestivos. Un sacro de un félido grande, posiblemente un gato, dientes de sable, mostraba marcas de corte consistentes con desarticulación. Huesos largos de mamut presentaban fracturas espirales, el patrón característico que resulta cuando se rompen huesos frescos para extraer la médula ósea, una práctica común entre cazadores, recolectores prehistóricos. Algunos huesos mostraban evidencias de termoalteración, posiblemente de cocción o procesamiento cerca del fuego. Si estas interpretaciones son correctas, representan evidencia tafonómica, evidencia de modificación ósea, de actividad humana asociada directamente con fauna extinta del Pleistoceno. Pero nuevamente, sin publicación detallada con fotografías y análisis microscópico de las marcas, es imposible evaluar estas afirmaciones adecuadamente. Los críticos señalan que muchos procesos naturales pueden producir modificaciones óseas que superficialmente se asemejan a marcas de corte o fracturas intencionales. Carnívoros que mastican huesos dejan marcas características.
La erosión abrasiva por sedimentos puede crear rayas en la superficie ósea. Las fracturas pueden resultar de pisoteo por animales, compactación sedimentaria o cambios de temperatura. La tafonomía, el estudio de cómo los organismos se convierten en fósiles y qué les sucede en el proceso, es una ciencia compleja precisamente porque distinguir modificaciones antrópicas de naturales requiere análisis extremadamente cuidadosos. Los expertos en tafonomía examinan el ángulo, la profundidad, la sección transversal y la ubicación de las marcas para determinar su origen. Buscan patrones consistentes con carnicería humana, marcas de corte en ubicaciones anatómicas específicas donde los músculos se unen al hueso, fracturas en ángulos particulares que resultan del uso de percutores de piedra. Si los huesos de Hueyatlaco mostraran estos patrones de manera convincente, constituirían evidencia poderosa de presencia humana. Pero sin ese análisis detallado publicado, permanecemos en la incertidumbre. Un aspecto particularmente intrigante de la fauna de Hueyatlaco es su diversidad y su estado de conservación. El sitio parece haber sido una especie de trampa natural, donde animales quedaban atrapados en sedimentos blandos o pantanos en las márgenes del antiguo lago. Esto habría creado un contexto ideal para la caza oportunista. Animales grandes, atrapados e indefensos, fácilmente accesibles para cazadores humanos que conocieran el área. Contextos similares, sitios de matanza asociados con pantanos o trampas naturales, son bien conocidos en la arqueología paleoindia. Blackwater Draw en Nuevo México, Lehner en Arizona, La Cena en Nebraska. Estos sitios muestran que los cazadores del Pleistoceno terminal eran perfectamente capaces de aprovechar megafauna atrapada. La pregunta es si el mismo patrón existió mucho antes en Hueyatlaco. La asociación espacial entre artefactos y restos de fauna es sugestiva, pero no definitiva. En excavaciones arqueológicas cuidadosas, se mapea precisamente la ubicación tridimensional de cada hallazgo para determinar si hay patrones de asociación significativos. Si las herramientas de piedra se encuentran dispersas aleatoriamente sin relación con los huesos, la asociación es probable fortuita. Pero si las herramientas se concentran cerca de concentraciones de huesos, especialmente huesos con evidencias de procesamiento, entonces la asociación es más probable cultural. Los registros de excavación de Hueyatlaco, según los reportes disponibles, mostraban este tipo de asociación espacial, pero nuevamente, sin publicación detallada, no podemos verificarlo independientemente. Existe también la cuestión de las especies presentes. La fauna de Hueyatlaco incluye especies que se extinguieron en América al final del Pleistoceno, hace aproximadamente 11.000 años, durante el evento de extinción masiva que eliminó la mayor parte de la megafauna del continente. Algunos investigadores han argumentado que la presencia de estas especies establece un terminus ante quem, una fecha antes de la cual el sitio debe haber sido ocupado, de aproximadamente 11.000 años. En otras palabras, si hay huesos de mamut en el sitio no puede ser más reciente que la extinción del mamut. Esto es lógico, pero no resuelve cuánto más antiguo podría ser el sitio. Un mamut que murió hace 15.000 años y uno que murió hace 250.000 años son ambos mamuts extintos. La fauna por sí sola no nos dice cuál. Para eso, necesitamos las dataciones geológicas, y así volvemos al círculo vicioso que ha caracterizado toda la controversia de Hueyatlaco. Las dataciones geológicas sugieren una edad extraordinaria, pero la arqueología considera esa edad imposible. Por lo tanto, las dataciones deben estar equivocadas. Pero los geólogos insisten en que sus métodos son sólidos. Es un callejón sin salida epistémico, del que solo nuevas evidencias o reanálisis exhaustivos de los materiales existentes podrían rescatarnos. Para apreciar completamente cuán radicales son las implicaciones de Hueyatlaco, debemos situarlo en el contexto de lo que sabemos sobre evolución y dispersión humana a escala global. Hace 250.000 años, la edad propuesta por las dataciones geológicas, el panorama de la humanidad era dramáticamente diferente del actual. El Homo sapiens, anatómicamente moderno, todavía estaba en proceso de evolución en África Oriental.
Los fósiles más antiguos que inequívocamente representan nuestra especie datan de hace aproximadamente 300.000 años, encontrados en Jebel Irhoud, en Marruecos. Pero estos primeros Homo sapiens eran diferentes de nosotros en sutiles aspectos anatómicos y probablemente cognitivos. La configuración completamente moderna del cerebro y el esqueleto humano parece haber cristalizado hace unos 200.000 a 150.000 años, durante el periodo en el que Hueyatlaco supuestamente fue ocupado. África estaba habitada por poblaciones humanas arcaicas en transición. Europa estaba dominada por neandertales o sus predecesores inmediatos, y Asia albergaba diversas especies humanas. Homo erectus en el sudeste asiático, los enigmáticos denisovanos en regiones centrales y orientales. Ninguna de estas especies o poblaciones había llegado aún a América, al menos según todo lo que creemos saber sobre migraciones prehistóricas. Los humanos modernos comenzaron a expandirse fuera de África hace aproximadamente 70.000 a 60.000 años en la gran diáspora que eventualmente poblaría todos los continentes habitables del planeta. Alcanzaron Australia hace unos 65.000 años, cruzando extensiones significativas de océano en el proceso, lo que demuestra capacidad de navegación marítima. Penetraron profundamente en Asia, llegando a China hace unos 40.000 años. Colonizaron Europa, reemplazando o asimilando a las poblaciones neandertales que habían dominado el continente durante cientos de miles de años. Pero América permaneció vacía, separada del viejo mundo por los vastos océanos Pacífico y Atlántico, y por la barrera de hielo que cubría el estrecho de Bering durante los periodos glaciales cuando el nivel del mar era alto. Solo cuando el último máximo glacial bajó el nivel del mar lo suficiente como para exponer Beringia, hace unos 20.000 a 15.000 años, el cruce terrestre se volvió posible. Y solo cuando las capas de hielo que cubrían Canadá comenzaron a retroceder, abriendo rutas hacia el sur, la migración hacia el corazón del continente se hizo factible. Este es el marco temporal aceptado: poblamiento de América entre 20.000 y 15.000 años atrás, por humanos anatómicamente modernos, portadores de tecnología lítica sofisticada del Paleolítico superior. Entonces, ¿cómo podría alguien estar en México hace 250.000 años? Las posibilidades son limitadas y todas son problemáticas. Primera posibilidad: las dataciones están completamente equivocadas. Hay algún error metodológico o contaminación no detectada, y el sitio es en realidad mucho más reciente, quizás dentro del rango de ocupación paleoindia convencional. Esta es la explicación preferida por la mayoría de los arqueólogos, pero requiere que múltiples métodos de datación independientes todos hayan fallado de la misma manera, produciendo edades espuriamente antiguas de manera consistente. Posible, pero estadísticamente improbable. Segunda posibilidad: los artefactos no son herramientas humanas, sino geofactos, rocas fracturadas naturalmente, y su asociación con fauna pleistocénica es puramente coincidental. Esta explicación preserva tanto las dataciones geológicas como el paradigma arqueológico, pero requiere que arqueólogos experimentados hayan confundido formaciones naturales con herramientas trabajadas intencionalmente, y que las supuestas marcas de carnicería en los huesos sean también naturales. Posible, pero requiere múltiples errores de interpretación. Tercera posibilidad: el contexto estratigráfico fue mal interpretado. Los artefactos descendieron desde estratos superiores más recientes y están asociados erróneamente con sedimentos antiguos. Esta es una explicación tafonómica razonable, pero los excavadores insistían en que no había evidencias de perturbación y que la estratigrafía era clara. Sin embargo, sin documentación exhaustiva, no podemos verificar esta afirmación. Pero existe una cuarta posibilidad, heterodoxa y perturbadora: que las dataciones y las interpretaciones arqueológicas sean esencialmente correctas, y que alguna población humana arcaica llegara a América mucho antes de lo que creemos posible. ¿Quién podría haber sido? No Homo sapiens, que aún no existía como especie plenamente desarrollada. Quizás Homo erectus, que había demostrado capacidades impresionantes de dispersión, colonizando gran parte del viejo mundo
hace más de 1 millón de años. Erectus alcanzó el sudeste asiático, sobrevivió en Java hasta hace apenas 100.000 años. ¿Pudo una población de Erectus haber cruzado hacia América? La ruta terrestre a través de Beringia habría sido posible durante glaciaciones anteriores, cuando el nivel del mar era bajo. Pero no hay evidencias de Erectus en el extremo noreste de Asia, y las temperaturas árticas de esa región habrían presentado desafíos extremos para una especie adaptada a climas más cálidos. Alternativamente, quizás alguna población humana arcaica desconocida, no Erectus ni Sapiens, sino algo intermedio o divergente, logró una dispersión oceánica temprana, alcanzando América por mar. Esta idea parece fantasiosa, pero recordemos que los ancestros de los aborígenes australianos cruzaron extensiones de océano abierto hace 65.000 años. ¿Podría una navegación similar, aunque mucho más temprana y quizás accidental, haber llevado humanos arcaicos a América? Estas especulaciones pueden parecer ciencia ficción, pero ilustran el dilema fundamental que Hueyatlaco presenta. Si las evidencias son genuinas, entonces nuestra comprensión de la evolución y dispersión humana está radicalmente incompleta. Si las evidencias son erróneas, entonces necesitamos entender precisamente cómo y por qué múltiples líneas de evidencia convergieron para crear una ilusión tan convincente de ocupación antigua. La arqueología no tiene espacio para misterios no resueltos. Cada sitio, cada hallazgo, debe ser eventualmente explicado dentro del marco de conocimiento establecido, o debe servir para modificar ese marco. Hueyatlaco ha permanecido en un limbo incómodo, porque ni una explicación ni la otra ha sido demostrada satisfactoriamente. Los datos existen, pero permanecen parcialmente publicados, parcialmente analizados, parcialmente accesibles. Es una tragedia de oportunidad perdida. Si Irwin Williams hubiera vivido para publicar su monografía completa, si los materiales estuvieran completamente accesibles para análisis modernos, si el sitio no hubiera sido destruido, quizás hoy tendríamos respuestas definitivas. En cambio, tenemos una controversia que ha durado medio siglo y que probablemente nunca será completamente resuelta. Vale la pena señalar que Hueyatlaco no es completamente único. Existen otros sitios en América con afirmaciones de antigüedad extrema que han sido igualmente controversiales. El sitio de Calico, en California, excavado en los años 70 bajo la dirección de Louis Leakey, el famoso paleoantropólogo descubridor de los primeros homínidos en África, produjo supuestas herramientas de piedra en estratos datados en más de 100.000 años. La comunidad arqueológica rechazó ampliamente estos hallazgos, argumentando que los artefactos eran geofactos producidos por procesos naturales en un antiguo depósito de aluvión. El sitio de Topper en Carolina del Sur ha producido materiales que algunos investigadores datan en 50.000 años, aunque estas afirmaciones permanecen altamente disputadas. El sitio de Pedra Furada en Brasil, excavado por Niede Guidón, contiene lo que ella argumenta son fogones y herramientas de piedra datados en más de 30.000 años. Pero muchos arqueólogos creen que los supuestos fogones son resultado de incendios forestales naturales, y las herramientas son rocas fracturadas por caídas desde acantilados cercanos. Cada uno de estos sitios ha generado controversias intensas, publicaciones apasionadas a favor y en contra, y eventualmente ha sido marginado por la corriente principal de la arqueología. El patrón es consistente. Afirmaciones de antigüedad extraordinaria, evidencias que los proponentes consideran convincentes, pero que los críticos rechazan como ambiguas o mal interpretadas, y una incapacidad para alcanzar consenso científico. La historia de Hueyatlaco nos enseña lecciones profundas sobre cómo funciona la ciencia, cómo se construyen y deconstruyen los paradigmas, y cómo la evidencia interactúa con la teoría establecida. La ciencia, a pesar de su reputación de objetividad, opera dentro de marcos conceptuales que determinan qué preguntas se hacen, qué evidencias se consideran relevantes y qué explicaciones son consideradas plausibles. Thomas Kuhn, en su influyente obra sobre revoluciones científicas, argumentaba que la ciencia normal opera dentro de paradigmas, conjuntos de suposiciones, métodos y ejemplos compartidos que definen una disciplina.
Estos paradigmas son extraordinariamente resistentes al cambio. Las anomalías, observaciones que no encajan con el paradigma, son inicialmente ignoradas o explicadas como errores. Solo cuando las anomalías se acumulan hasta alcanzar una masa crítica, solo cuando el paradigma antiguo se vuelve insostenible, ocurre una revolución científica y un nuevo paradigma emerge. La arqueología del poblamiento americano ha experimentado su propia mini-revolución en las últimas décadas. El viejo paradigma Clovis I ha sido reemplazado por una comprensión más matizada de múltiples migraciones, rutas costeras además de terrestres, y una cronología más profunda que se extiende a 15.000 o incluso 20.000 años. Pero Hueyatlaco permanece demasiado anómalo incluso para el nuevo paradigma. Una fecha de 250.000 años no es simplemente una extensión de las cronologías existentes. Es un salto cuántico que requeriría repensar fundamentalmente la evolución y capacidad de dispersión humana. Y sin evidencias adicionales que lo respalden, sin otros sitios de antigüedad comparable, sin fósiles humanos que confirmen la presencia de homínidos en América durante el Pleistoceno medio, la comunidad científica razonablemente se mantiene escéptica. El escepticismo científico no es dogmatismo, es prudencia. Requiere que afirmaciones extraordinarias se respalden con evidencias extraordinarias. Y las evidencias de Hueyatlaco, por más intrigantes que sean, permanecen incompletas, ambiguas y sin replicación independiente. Esto no significa que las evidencias sean necesariamente falsas, sino que no han alcanzado el umbral de convincente, que requeriría una revisión fundamental de paradigmas establecidos. Quizás nunca lo harán, dado que el sitio ha sido destruido y las oportunidades de nuevas investigaciones son limitadas. O quizás, en el futuro, nuevos descubrimientos en otros sitios proporcionarán el contexto que Hueyatlaco necesita para ser reevaluado apropiadamente. El legado de Hueyatlaco también es una advertencia sobre la importancia de la publicación científica completa y oportuna. La decisión de Irwin Williams de retrasar la publicación definitiva del sitio, esperando resolver las contradicciones entre dataciones geológicas y expectativas arqueológicas, fue comprensible desde una perspectiva profesional. Ella no quería arriesgar su reputación publicando hallazgos que serían recibidos con escepticismo extremo, pero tuvo consecuencias devastadoras para el avance del conocimiento. La ciencia depende de la disponibilidad de datos para el escrutinio colectivo. Cuando los datos permanecen sin publicar, cuando los materiales son inaccesibles, cuando las observaciones de campo existen solo en cuadernos personales, la comunidad científica no puede evaluar, criticar o construir sobre esos hallazgos. Hueyatlaco se convirtió en un sitio fantasma, conocido por rumores y resúmenes preliminares, pero nunca completamente documentado. Esta situación se vio exacerbada por el clima de hostilidad hacia sitios pre-Clovis, que dominaba la arqueología americana durante los años 60 y 70. Investigadores que proponían cronologías tempranas enfrentaban críticas feroces, dificultades para publicar y daños a sus carreras. Este ambiente de ortodoxia desalentaba la investigación innovadora y promovía el conservadurismo. Afortunadamente, ese clima ha cambiado. La arqueología moderna es más receptiva a cronologías tempranas, más sofisticada en sus métodos de datación y análisis, y más abierta a revisar paradigmas establecidos cuando las evidencias lo justifican. Los sitios pre-Clovis ya no son herejía, son simplemente parte del registro arqueológico que debe ser documentado y explicado. Esta apertura intelectual crea un contexto en el que sitios controversiales, como Hueyatlaco, podrían ser reevaluados con menos prejuicio. Los materiales excavados en los años 60 todavía existen, al menos parcialmente, en colecciones institucionales. Con técnicas modernas, análisis de ADN antiguo en huesos, datación por radiocarbono, con acelerador de masas que requiere muestras minúsculas, análisis de residuos orgánicos, en herramientas de piedra reconstrucción digital de estratigrafía a partir de fotografías de campo. Podría ser posible extraer nuevas informaciones de esos materiales.
Un proyecto de revisión exhaustivo, financiado adecuadamente y realizado con metodologías contemporáneas, podría finalmente resolver las preguntas que han perseguido a Hueyatlaco durante medio siglo. ¿Son los artefactos genuinamente de manufactura humana? ¿Están realmente asociados con los estratos antiguos? ¿Son las dataciones geológicas válidas? Estas preguntas son respondibles con la tecnología y métodos actuales, si hay voluntad institucional y financiamiento para llevar a cabo la investigación. También vale preguntarse qué motiva la resistencia continua a considerar seriamente posibilidades heterodoxas sobre el poblamiento americano. Parte de esa resistencia es saludable escepticismo científico. Sin evidencias sólidas y replicables, no hay razón para abandonar modelos bien establecidos. Pero parte podría ser inercia institucional, la tendencia humana a proteger inversiones intelectuales y reputaciones profesionales construidas sobre paradigmas particulares. Cuando investigadores han dedicado carreras enteras a un modelo explicativo, cuando han escrito docenas de artículos y libros basados en ciertas suposiciones, cuando han enseñado a generaciones de estudiantes una narrativa particular, existe una resistencia psicológica comprensible a considerar evidencias que pudieran subvertir todo ese edificio intelectual. Esto no es conspiración ni mala fe, es simplemente naturaleza humana. La ciencia progresa no solo por acumulación de evidencias, sino generacionalmente, conforme nuevos investigadores sin compromisos con paradigmas antiguos traen perspectivas frescas. Max Planck, el físico que revolucionó la física con la teoría cuántica, observó famosamente que las nuevas verdades científicas triunfan no porque convencen a sus oponentes, sino porque sus oponentes eventualmente mueren, y una nueva generación crece familiarizada con esas ideas. Quizás Hueyatlaco necesita una nueva generación de arqueólogos, sin inversiones emocionales en las batallas del pasado, para reevaluar sus evidencias con ojos frescos. Al final, ¿qué debemos concluir sobre Hueyatlaco? Honestamente, la respuesta es que no lo sabemos con certeza. Las evidencias son intrigantes, pero ambiguas. Las dataciones son problemáticas, pero no definitivamente refutadas. Las interpretaciones arqueológicas son plausibles, pero no universalmente aceptadas. Hueyatlaco permanece como un misterio no resuelto, un recordatorio de que incluso en la era de la ciencia sofisticada, algunos rompecabezas del pasado humano resisten nuestros mejores esfuerzos de comprensión. Quizás nuevas investigaciones eventualmente resolverán el enigma, confirmando ya sea las cronologías antiguas o proporcionando explicaciones alternativas convincentes. O quizás Hueyatlaco permanecerá para siempre en el limbo de la controversia arqueológica, un caso marginal citado por aquellos que cuestionan ortodoxias, pero ignorado por la corriente principal de la disciplina. Lo que es seguro es que la historia de este sitio, de las excavaciones, las dataciones controversiales, las carreras impactadas, las oportunidades perdidas, nos enseña tanto sobre el proceso de hacer ciencia como sobre el poblamiento prehistórico de América. Nos recuerda que la ciencia es una empresa humana sujeta a todas las limitaciones, prejuicios y complejidades de cualquier actividad humana, pero también capaz de autocorrección, de revisar errores, de eventualmente converger hacia verdades más profundas sobre nuestro pasado compartido. Si has llegado hasta aquí en este viaje por uno de los misterios más desconcertantes de la prehistoria americana, te invito a reflexionar sobre lo que significa realmente el conocimiento científico. No es un edificio terminado de verdades inmutables, sino un proceso continuo de investigación, debate, revisión y refinamiento. Cada generación de científicos construye sobre el trabajo de sus predecesores, corrigiendo errores, expandiendo comprensiones y ocasionalmente revolucionando paradigmas completos. Hueyatlaco, con todas sus controversias e incertidumbres, es parte de ese proceso. Nos desafía a mantener la mente abierta sin ser crédulos, a ser escépticos sin ser dogmáticos, a reconocer las limitaciones de nuestro conocimiento mientras continuamos buscando respuestas. El pasado humano es vasto y complejo, y cada sitio arqueológico es una ventana minúscula a través de la cual
vislumbramos fragmentos de ese pasado.